es bien amplia, ¿no? Entonces vemos de todo, de las imágenes de todas las especialidades. Entonces, y ustedes todo ese curso lo están llevando en un solo semestre, ¿no? Entonces, a veces es bien denso, ¿no? La cantidad de temas que les han puesto por segmento, o por área, ¿no? Que en sus sílabos. Entonces vamos a tratar de ver las cosas más importantes. Eh, bueno, a mí me gustaría que ustedes al menos sepan ver, ¿no? Una radiografía de abdomen o diferenciar para qué sirve cuando es una radiografía de abdomen en decúbito o de pie. Entonces vamos a ir viendo sobre todo esto. Bueno, mis clases generalmente duran 30, 45 minutos, ¿no? No más porque considero que ya más tiempo es como que muy pesado y ya no, la atención no es la misma, ¿no? Entonces casi siempre trato de correr, ¿no? Una que otras veces voy a preguntarles y ya, pues, ¿no? El que quiere puede intervenir y, bueno, si es que tienen una duda o algo, siéntanse libres de prender su micro e intervenir, ¿no? Ya, bueno, entonces vamos a comenzar con radiografía de abdomen. Entonces, hay varios tipos de radiografía. Lo más frecuente en decúbito supino y de pie. Entonces, en decúbito supino es como que una toma que nos va a dar más información, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver un poco más de anatomía, tal vez medir el calibre, si es que hay una obstrucción, por ejemplo. Entonces, ahí podemos medir el calibre de las asas que están dilatadas. Nos va a permitir ver la silueta hepática, la silueta esplénica, las siluetas renales y todo eso, ¿no? Entonces, y también líquido libre, signos de líquido libre. Ya, entonces como que un poco nos da más información que la radiografía de pie. Ya, entonces hay criterios de calidad, ¿no? Para ver si esta radiografía está bien hecha o no. Por ejemplo, tiene que verse desde arriba, sobre un poco más del borde diafragmático, hasta el pubis, hasta la parte superior del pubis. Luego, tiene que haber las apófisis espinosas tienen que estar centralizadas, como pueden ver aquí. Entonces, por ejemplo, esta radiografía está un poco cortada, ¿no? En general siempre tiene que verse los diafragmas, ya que cuando no se ve o está cortada es porque le han tomado los dos, ¿no? Pero preferible ver siempre, ¿no? Si es que solamente tienes la toma de la radiografía supina, se tiene que ver, ¿no? Los diafragmas, todos. ¿Ya? En general siempre se recomienda hacer una de pie y una de decúbito supino, ¿no? Pero a veces el paciente no se le puede hacer parar, pues, ¿no? Cuando están hospitalizados o varias razones no se le puede separar, entonces nosotros preferimos que se tome hasta arriba, ¿no? Entonces siempre hasta el borde superior del pubis, bien centralizado, preferiblemente ver el psoas, ¿sabes? Cuando hay líquido libre no se ve, pero eso es un criterio de calidad, y el receso properitoneal, que es esta grasita, que es este halo, representa, ¿no? Acumulación de grasa a nivel de este receso, entonces también, ¿no? Ya, entonces como que más anatómico. Y mientras la radiografía de pie en bipedestación nos va a servir sobre todo para ver aire, o sea, neumoperitoneo, y niveles hidroaéreos y todo eso. Ya, sobre todo niveles hidroaéreos y si hay neumoperitoneo. Más que nada sirve para esas dos cosas, claro, pues aparte ver un poco más, pero
la radiografía de pie sobre todo para eso. Y entonces para ver neumoperitoneo, general es aire, entonces donde se acumula el aire por gravedad, pues se va hacia arriba, ¿no? El aire. Y se va a ver en los diafragmas, ¿no? A nivel subdiafragmático. Para eso precisamente nosotros requerimos que se vean sí o sí en una radiografía de piel el diafragma y las asas intestinales. Entonces acá no importa mucho la pelvis, ¿no? La cavidad pélvica, porque no, esto no nos va a dar mucha información. Entonces aquí no es necesario, ¿ves? Por eso les dan esta toma, ¿no? Donde no toman en cuenta parte de la cavidad pélvica. ¿Ya? Entonces, y también tenemos una radiografía de pie, pero postero anterior, un poco angulado, el as, y lo que nos va a servir esto, sobre todo para ver las cúpulas diafragmáticas, y más adelante hay un ejemplo de esto, así que vamos viendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un abdomen, una radiografía de abdomen, una memotecnia, ¿no? Para verificar parte por parte lo que, y no olvidarse es Abdo X, ¿no? Donde A es aire, B es bajo el intestino, D es densidades, o sea, calcificación de mayor densidad, ¿no? Metales, calcificaciones. Otro es O de órganos y X de objetos externos, ¿no? Como líneas y tubos. Entonces, o sea, es como que una forma, ¿no? De ver parte por parte para no olvidarse los demás. Entonces, en primer lugar vamos a ver aire, entonces, sobre todo neumoperitoneo, y para eso nos sirven las radiografías de pie, ¿no? Esta postero anterior, sobre todo las cúpulas diafragmáticas, como en este ejemplo, y siempre el aire, por efecto de la gravedad, como les digo, se acumula, ¿no? Entonces aquí hay neumoperitoneo. Otro signo de neumoperitoneo es signo de Rigler, que es básicamente aire entre las dos, entre la pared, ¿no? Con la pared de alguna asa intestinal. Entonces, cuando tú no tienes neumoperitoneo, generalmente solamente se ve el borde de una de la pared, ¿no? Solo el borde interno, por así decirlo, y el otro no se ve. Pero si es que hay aire neumoperitoneo, se ve ambos bordes, ¿no? Entonces es como un signo de la doble pared. Como aquí. Entonces ves ambos bordes de esta pared, entonces significa que puede haber neumoperitoneo. Y hay pseudoneumoperitoneo porque cuando están juntas las asas puede confundirte, ¿no? Puedes decir acá que hay aire por fuera, pero no, es porque dos asas están colindantes, entonces uno de ellos contenido aéreo, el otro también, entonces se puede confundir, ¿no? Igual que acá. Entonces aquí, por ejemplo, se ve muy claramente el signo de Rigler, o sea, hay aire por fuera, ¿ves? Entonces el signo de la doble pared, o se ven los bordes, ¿no? Tanto interno como externo de la pared intestinal. Entonces esto es neumoperitoneo. Aquí, se podría confundir con la pared que se ve, ¿no? Los dos bordes, pero es porque dos asas están colindantes, entonces cada una da lugar, pues, ¿no? Con contenido aéreo y puede formar eso. Entonces, no es neumoperitoneo. Luego vamos a ver B de bowel o intestino, ¿no? Entonces, siempre tenemos que diferenciar en intestino delgado del grueso. ¿Por qué se caracteriza el intestino delgado? Están de disposición central y que tienen válvulas conviventes que se ven aquí, claramente. En cambio, el intestino grueso, pues es el marco colónico, ¿no? Y aquí sobre todo van a ver austras. Son igual que las válvulas, que son pliegues, pero están más separados y no recorren todo el asa, ¿no? Entonces, aquí sí recorren. Las válvulas conviventes generalmente recorren todo el asa y las austras no, pues, ¿no? Solo una parte. Y más que nada eso, ¿no? Se diferencia por eso.
Ahora bueno, después vamos hablando de la dilatación, acá, en esta diapositiva. Entonces ahí, como les dije, ¿no? El decúbito supino, la radiografía de cúbito supino nos va a servir para analizar mejor la dilatación de las asas, medir todo eso. Por ejemplo, aquí, ¿no? El de cúbito supino le ha servido para medir. Esta asa delgada está dilatada. Y el de cúbito, o mejor dicho, el de piel, la radiografía de piel les va a servir para ver burbujas hidroaéreas, ¿no? Hay un montón de burbujas hidroaéreas y también neumoperitoneo, ¿ya? Entonces, sobre todo para eso. Y aquí hay una obstrucción, aquí se ven las burbujas y aquí la dilatación de la asa delgada. Igualmente acá, ¿no? Entonces la obstrucción del intestino delgado y se ven, ¿no? Las válvulas conviventes. Entonces es muy importante que se acuerden cómo diferenciar el grueso del delgado porque este, puede ser diferente patología, ¿no? Si es que las haces delgadas o gruesas están dilatadas. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a ver una radiografía. Eh, bueno, aquí no le han puesto si es en decúbito, no, me parece que sí es en decúbito supino, pero lo que se ve es una dilatación, ¿no? De esta asa. Y si ustedes le miden, seguramente va a ser mayor de 6, mayor de 9. Entonces, siempre recuérdense, ¿no? La regla del 3-6-9 para la dilatación. 3 es para intestino delgado, más de 3 centímetros consideramos dilatados. Más de 6 es para el intestino grueso y más de 9 es para el colon, perdón, el ciego, ¿no? Entonces, 3, 6, 9. El 9 el ciego, 3 delgado y 6 es el grueso. Entonces, aquí es una dilatación, ¿no? De intestino del colon, ¿ya? Descendente y del sigmoide, ¿no? Y aquí se ve muy claramente, ¿no? El colon descendente, sigmoide está dilatado y con contenido, ¿no? Heterogéneo. Probablemente esto se trate de un fecaloma, o sea, heces que se han acumulado y han formado como una masa que está obstruyendo todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, como les dije, ¿no? Dilatación del marco colónico, ciego más de 9 centímetros y el resto más de 6 centímetros. Y bueno, otros signos, más que nada de obstrucción intestinal, para determinar la causa, es el signo de grano del café, ¿no? Como pueden ver aquí. Y que se presente en un vólvulo. ¿Qué es un vólvulo? Es una rotación de lo que es el asa sobre su propio eje. Entonces, en tomografía forma el signo del remolino, pero en rayos el signo del grano de café. Y el más frecuente es el colon sigmoides, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el colon sigmoides, este, como que los ligamentos no está unido, ¿no? Es más libre, más móvil que el resto. Entonces también existe vólvulo del ciego, que es menos frecuente, porque es el ciego tiene más unidos, mesociego. Entonces, aquí lo que van a ver igual, ¿no? Una rotación, una dilatación, pues, ¿no? De la asa gruesa y parece, ¿no? Como que si estuviera formando un signo del café. Eh, y aquí van a ver las válvulas conviventes, por lo tanto se trata de intestino grueso. Siempre que vean una dilatación, signos de obstrucción, entonces lo siguiente es una tomografía, ¿no? No, porque puede haber un tumor, o sea, generalmente estos vólvulos, o a veces incluso la intususcepción, esas cosas, están ocasionadas por tumores, ¿no? Entonces siempre ideal hacerle una tomografía ante estos casos de obstrucción, pero una radiografía te da un montón de información sobre qué tipo de obstrucción puede ser.
Ya, luego vamos a ver las densidades. En este caso, sobre todo densidades cálcicas. Por ejemplo, a nivel de la silueta renal, ¿no? Sé que a veces no se nota muy bien, pero aquí está la silueta renal y justo ahí hay imágenes de densidad cálcica, ¿no? Probablemente se trata de litiasis renal. Y también esta es la silueta de la vejiga, entonces aquí adyacente hay unas imágenes calcificadas. Podría tratarse de de litiasis, pero en el uréter distal. Y de todas formas, aquí sí necesita tal vez ecografía, si es que no se puede ver una tomografía para definir mejor, ¿no? Porque muchas veces hay granulomas calcificados, ya sea de un ganglio inflamatorio que después se calcifica, entonces se pueden formar, ¿no? Y pueden confundir, entonces es un diagnóstico probable, ¿no? Y se corrobora con sobre todo con una tomografía, pues, ¿no? Con una urotem. Por ejemplo, aquí se nota mucho mejor la silueta renal y a nivel del sistema pielocalicial se ve una imagen de densidad cálcica, ¿no? Este claramente es una litiasis de coraliforme, ¿no? Coraliforme es decir que es como que si se expandiera, por así decirlo, a través de la pelvis y los cálices, ¿no? Y se unen. Y en la tomografía se ve mucho mejor, ¿no? Siempre cuando describan una tomografía o cuando les pregunte, ahí siempre me gusta que me digan, ¿no? ¿Qué corte es? Por ejemplo, una tomografía en corte coronal, eh, tomografía de abdomen, corte coronal, ¿qué ventana también? Bueno, en caso de tomografía de abdomen, generalmente, sobre todo vas a tener la ventana de tejidos blandos, por así quieren decirlo, también ventana ósea, pero aquí, eh, sobre todo ventana de tejidos blandos, ¿no? Y en el pulmón, por ejemplo, hay ventana pulmonar, ya en el cerebro, ventana stroke, ya entonces hay varios tipos de ventanas. Entonces, si es necesario, me lo dicen, si no, ya no. Entonces, aquí en esta tomografía lo que se evidencia es una litiasis, ¿no? Coraliforme, esta de alta densidad, densidad cálcica. Y también hay calcio o calcificaciones a nivel de los vasos, ¿no? De este vaso principal. Entonces, ya, luego el segundo o el otro aspecto que tienen que ver en una radiografía son los órganos. Entonces aquí generalmente vamos a ver la silueta, ¿no? Silueta hepática, también se puede ver la silueta esplénica, claro que a veces eh, ya uno se acostumbra, pues, ¿no? Viendo tantas radiografías, pero al principio sí es un poco complicado de percatarse, por ejemplo, en la silueta renal, ¿no? Que está aquí, y, ir viendo, ¿no? Si están en adecuada posición, por ejemplo, la vejiga, los músculos psoas, y más, y sobre todo eso, ¿no? Los órganos. Y aquí está, ¿no? Ahí señalizado, ¿no? El vaso, hígado, riñones, psoas, incluso la vejiga, ¿no? Los cuerpos vertebrales, las apófisis transversas, apófisis espinosa, todo eso. Y luego ya tener en cuenta si el paciente tiene tal vez catéteres venosos o si tiene este catéter ureteral. Por ejemplo, en esta radiografía este pacientito posoperado, ¿no? Y tenía un catéter doble J, ¿no? O sea, realmente estos catéteres se colocan desde la pelvis renal, que va hasta la vejiga, ¿no? Realmente se coloca cuando hay una enfermedad que está obstruyendo, tumor, o incluso a veces por litiasis, ¿no? Entonces, esto
eh, ya es un catéter doble J, un trayecto anómalo, ¿no? Porque el uréter siempre su trayecto es por sobre el músculo psoas, y luego se va por aquí, y luego llega a la vejiga, ¿no? Pero sobre todo recordarse que es anterior al músculo psoas. Y aquí claramente está por fuera, ¿no? Del músculo psoas, entonces por lo tanto este catéter está desplazado, no está en su ubicación que debería ser. Entonces a este paciente le toman una tomografía y lo que pasa que había un urinoma que estaba desplazando este catéter, ¿no? Un urinoma es una acumulación de orina, ¿no? Probablemente haya habido una perforación, qué sé yo, del- de la vía urinaria, entonces se había formado, ¿no? Una colección ahí de orina, se ve claramente aquí, ¿no? Y la cual estaba desplazando el catéter hacia el otro lado. Entonces, muy importante, ¿no? Ver el trayecto, saber anatomía, por dónde está pasando tal cosa, ¿no? Y, por ejemplo, otro es, bueno, aquí vamos a presentar algunos casitos. Por ejemplo, en este paciente se ve aire, ¿no? Imágenes de densidad de aire, pero en la silueta renal. Entonces, medio raro, ¿no? Le piden una tomografía y ¿qué pasa? Que este paciente tenía una pielonefritis enfisematosa, quiere decir que una infección, ¿no? Renal y por con contenido aéreo, o sea, es una bacteria productor de, no, no, entonces se acumula aire tanto en la pelvis renal como en las fascias renal, a nivel del tejido graso perirenal, entonces una pielonefritis enfisematosa. Luego también tener cuidado con objetos externos. Por ejemplo, en este paciente, ¿no? Pareciera una masa, pero esta supuesta masa tiene un halo, eh, y no es frecuente, ¿no? Que se presente este tema, por lo tanto, se sospecha de algo externo, ¿no? Externo al paciente. Entonces, al final era una bolsa de colostomía, ¿no? Igual aquí, siempre fijarse en imágenes de densidad metálica. Entonces, este paciente era una portadora de té de cobre. Igual aquí, ¿no? Entonces, este paciente, pues le detectan una imagen de densidad metálica proyectada sobre la pelvis, piensan que es algo externo, eh, pero no, al final estaba dentro y que luego, más adelante, produce ya neumoperitoneo, o sea, una perforación, ¿no? Intestinal y produciendo un neumoperitoneo, miren bien marcado, ¿no? Incluso eleva el diafragma, y es porque se ha perforado, pues, ¿no? El intestino. Luego tenemos a la ascitis, generalmente para ver estos signos de ascitis en una radiografía, pues más de 500 mililitros requeridos. Entonces, ¿qué pasa? El signo más, como que más frecuentemente se ve es la del desplazamiento del hígado, ¿no? Llamado también signo de Helmer. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta imagen no está tan clara, pero desplaza, ¿no? El líquido simplemente desplaza el hígado, ¿no? Hacia el borde hepático, hacia el otro lado. Luego el signo de la oreja de perro, que es un poco más complicado de ver, la verdad que pocas veces yo lo he visto informando las radiografías, pero generalmente esto debería estar vacío, pues, ¿no? Acá está la silueta de la vejiga, pero adyacente no se debería ver esto. Entonces, esta es una imagen de densidad agua, conformando el signo de las orejas de perro en relación a ascitis. Es la acumulación, ¿no? En estas fosas, estos recesos peritoneales, y que se evidencian aquí. Es un poco difícil de ver. Bueno, vamos a ver un poco de cáncer de colon, uno de los cánceres más frecuentes.
Eh, bueno, carcinoma colorectal, entonces tumor más común del tracto gastrointestinal, 50, 70 años, y en lo más frecuente, el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Ya más de la mitad se ubica en recto y sigma, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para el estudio del carcinoma colon o de recto? Tanto la tomografía como la resonancia, ¿no? Nos van a identificar muy bien, si, sobre todo para el estadiaje. Y en casos, eh, por ejemplo, de cáncer de recto, de ano y esas cosas, más específico es la resonancia, ¿no? La resonancia generalmente vamos a pedir para ver la infiltración, sobre todo local, porque la resonancia tiene una capacidad, ¿no? De ver con sus diferentes secuencias, ya seguramente les han hablado. Aunque no he puesto muchas imágenes de resonancia, pues sobre todo se usa en cáncer de recto. Entonces, vamos viendo sobre el adenocarcinoma. Entonces, generalmente va infiltrando, pues, ¿no? Va infiltrando poco a poco la mucosa, luego se forma, por ejemplo, hay una evolución, ¿no? De adenoma temprano a formación de ya el carcinoma, ¿no? Y se da por medio de mutaciones, y es muy importante, ¿no? Esta parte molecular. eh, en pulmón, por ejemplo, hay diferentes tipos de marcadores moleculares que permiten dirigir el tratamiento pues, más específicamente, ¿no? Igual aquí en colon también. Pero bueno, aquí estamos sobre todo en lo que es radiología, ¿no? Lo más importante para nosotros, las imágenes, y estos son como antecedentes. Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar. Estos pacientes tienden a formar muchos pólipos y muchos de ellos, pues, se vuelven malignos, ¿no? Con el tiempo. Entonces, una enfermedad muy fregada, la verdad, porque cuando esto le da a pacientes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente de 28 años con múltiples pólipos en el marco colónico, miren incluso la colonoscopía, incluso forman un tumor desmoide, ¿no? Que también está asociado en la pared abdominal. Ya, también síndrome de Lynch, que también es igual. En estos pacientes con este tipo de enfermedad tienden a formar, ¿no? Pólipos a nivel a nivel de marco colónico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver en el colon, en el cáncer sobre todo? La ubicación, ¿no? La ubicación eh, y la más frecuente es en el recto sigmoides, como habíamos dicho. Ya, ya. Entonces, ¿qué vamos a ver ante la presencia de un tipo de cáncer? Engrosamiento de la pared. Más adelante vamos a estudiar un poco más específicamente el engrosamiento de la pared. Por ejemplo, en esta tomografía, ¿no? En corte sagital y aquí parece que es corte coronal, se ve, ¿no? Un engrosamiento segmentario, un poco más focal de lo que es la pared, ¿no? Engrosamiento concéntrico en la pared, pero es un engrosamiento irregular, ¿no? Que asociado a estriación de la grasa mesentérica adyacente. Miren esta grasita, ¿no? De la grasa mesentérica siempre debe ser de densidad grasa, pues, ¿no? Obviamente un poco eh, hipodenso, ¿no? Como aquí. Pero miren aquí, está cochino, ¿no? Está estriado, aumentado de densidad, con estriación. Entonces, estos signos de infiltración, ¿no? O sea, quiere decir que este cáncer está infiltrando al tejido graso mesentérico adyacente. Y esto ya te cambia incluso el estadiaje, pues, ¿no? Entonces es muy importante esta parte. Cuando tienes una obstrucción, generalmente, y le haces una tomo, y generalmente estos pacientes
cursan con una obstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte no deja, pues, ¿no? Usar las heces, entonces se dilata, pues, todo lo demás, ¿no? Igual aquí, un contenido producido por un engrosamiento en la pared, incluso hay calcificaciones en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a informar o qué ponemos, no? Sobre todo esta edificación, ¿no? Determinar la localización, el tamaño, si hay infiltración local, luego ya afectación ganglionar, adenopatías, luego ya metástasis y todo eso, pues, ¿no? Y nosotros, importante también decirles, nosotros usamos protocolo RECIST. Este protocolo RECIST es como un convenio, un consenso, eh, donde dan directrices para el estudio de las tomografías. Entonces, este, el RECIST es como un consenso, ¿no? Como les digo, en la cual te indica qué estudios valen para hacer el estadiaje y sobre todo el control después del tratamiento. Entonces, muy bonito ese tema, en donde vemos los GAN, la medida, cómo se debe medir cada adenopatía y todo eso, ¿no? Bueno, pero es como un dato, pues, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones presenta? Sobre todo a nivel de lo local, ver la invasión de la profundidad, ¿no? Y luego, cuando los ganglios son chiquitos, es difícil caracterizar si son secundarios o no. Entonces aquí hay protocolos, sobre todo eso más que nada para nosotros, ya para los especialistas, y lo que es el estadiaje, muy importante, ¿no? Ve, eh, in situ, cuando incluso no ha pasado la muscular de la mucosa, de T1, T2, T3, y va cambiando esto con el tamaño y la invasión, ¿no? A órganos adyacentes. Luego los ganglios, entonces todo eso nosotros vemos y las metástasis, ¿no? Al hígado, al pulmón, pues todas esas metástasis, todo eso nosotros lo vemos generalmente cuando lo piden, una tomografía de cuerpo completo, ¿no? Tórax, abdomen y pelvis, también a veces cerebro, entonces para ver metástasis, ¿no? Entonces para hacer un adecuado estadiaje. Igual aquí, ¿no? El estadio 1, 2, 3, 4, dependiendo, ¿no? Va aumentando, por ejemplo, encuentras metástasis ya de frente, estadio 4, no importa el tamaño y todo eso. Todo esto, ¿por qué? Para saber la tasa de su supervivencia. Como podrán ver aquí, va decayendo de acuerdo a mayor estadiaje. Ya, entonces un poco hay límites, ¿no? Para distinción del T1 con el T2, ¿no? Sobre todo el tamaño. Pero el T3, T4 sí lo podemos distinguir. eh, y sobre todo cuando el tumor infiltra, ¿no? A la grasa mesentérica adyacente. Eh, bueno, a veces se presentan con engrosamiento, ¿no? No tan marcado y bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí, ¿no? En este paciente se presenta un engrosamiento concéntrico, no es tan marcado, pero miren, es irregular e incluso condiciona, ¿no? Infiltración en la grasa mesentérica adyacente. Igual aquí lo mismo, el engrosamiento ya irregular, heterogéneo, con signos de infiltración del tejido graso mesentérico adyacente. Y bueno, a veces los ganglios, ¿no? Sobre todo pérdida de la, del hilio, un aumento, también hay criterios. Y las metástasis, ¿no? En hígado, miren estos nódulos, esta es una imagen contrastada. Ah, otra cosa que me gusta que me digan también es que si la tomografía que están viendo es con contraste o sin contraste. ¿Cómo se van a dar cuenta que es con contraste? Es porque, o que está en la fase contrastada, es porque pinta, pues, ¿no? Las arterias se vuelven más hiperdensas, con contenido, con contraste.
Entonces, en la fase contrastada se ven mejor, ¿no? Lo que son las lesiones hepáticas. Y en este caso son múltiples, probablemente sea un metástasis. Bueno, y aquí miren, no se llena, entonces un trombo, es una trombosis arterial. Igual, ¿no? Siempre ver la metástasis peritoneal. Miren, esta metástasis, hay un engrosamiento, hay un implante, ¿no? Y aquí también. Y las metástasis pulmonares, ¿no? Que generalmente son nódulos, múltiples nódulos de distribución difusa aleatoria, incluso puede ser cavernas, pero sobre todo nódulos. Y bueno, actualmente también va mejorando la tecnología, incluso se hace colonoscopía por tomografía. En el Loaiza tenemos esa capacidad de hacer, pero a veces porque por el límite del tiempo, ¿no? Nuestro tomógrafo de Loaiza realiza más de 100 tomografías por día. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a hacer pues colonografía contrastada, esto toma bastante tiempo, entonces limitaríamos, ¿no? El uso de nuestro tomógrafo para otras cosas. Entonces, por eso más que nada no se hace estas cosas en el hospital, pero existe, ¿no? Y si es que se pudiera hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que son reconstrucciones, pues, ¿no? La misma tomografía se genera un proceso preprocesamiento y esto se extrae el colon y una examinación virtual de 3D, ¿no? Es como si estuvieran haciendo una colono, pues, ¿no? En vivo e indirecto. Entonces, observando los pólipos, cómo están. Eh, y bueno, eso también, ¿no? Entonces, hay ventajas, bueno, esto ya más para la especialidad, miren cómo se ven los pólipos, y a veces en tomografía, con las imágenes que nosotros tenemos, a veces es difícil de caracterizar, pues, ¿no? Estos pólipos. Miren este contenido graso. Entonces, el linfoma generalmente no va a producir mucha obstrucción, pero también se presenta con engrosamiento, ¿no? Con engrosamiento de la pared. Entonces, generalmente es un engrosamiento de la pared ya más irregular, más difuso, un poco más mayor, ¿no? Que el otro. Ya. Y la resonancia magnética, ¿no? Que generalmente vamos a usar imágenes tanto T1 como T2 y es más anatómico, como les dije, nos permite diferenciar, por ejemplo, este es el mesorrecto, cómo está afectado. Y miren cómo no pasa de la fascia del mesorrecto, por lo tanto le dan un estadiaje menor. Es muy importante, sobre todo en cáncer de red, que cuando está afectando el recto, el sigmoides, y para ver si hay verdaderamente infiltración, ¿no? Sobre todo con las secuencias de difusión. ¿Ya? Entonces cambia, pues no cambia tu estadiaje gracias a la resonancia porque permite ver, ¿no? Mira que por ejemplo ni siquiera pasa al tejido graso, aquí ya está pasando, entonces cambia el pronóstico y cambia el riesgo, pues, ¿no? De la mortalidad. Y miren aquí ya está infiltrando el ano, está infiltrando muchas cosas, ha pasado ya el piso pélvico, entonces un estadio mayor T4, ¿no? Muy importante. Y respuesta al tratamiento, también la resonancia. Y aquí están las secuencias de difusión con su mapa de ADC. Miren cómo restringe a la difusión. La restricción a la difusión se caracteriza porque eh, es básicamente como restricción a la difusión de agua. O sea, hay tantas células que no se difunde mucha agua, ¿no? No hay mucho movimiento. Es el movimiento browniano del agua. En palabras simples, esto significa que no hay mucho movimiento de agua a estos niveles. Entonces, ¿por qué? Porque es hiperintenso
en la difusión e hipointenso en el mapa de ADC. Entonces, un poco complicado, ¿no? Sé que a veces no se va a entender, pero eh, es eso, ¿no? Nos permite, o sea, la resonancia nos permite a través de sus secuencias incluso estudiar molecularmente, como les digo, ¿no? El movimiento del agua, entonces eso nos conlleva a pensar que aquí hay más celularidad y todo eso, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, ¿no? La difusión, hay hipointensidad en el mapa de ADC, entonces por lo tanto aquí hay restricción, probablemente sea una recurrencia del cáncer, ¿no? Entonces muy importante, aquí por ejemplo, ¿no? Y aquí sí, ya, estamos viendo. Bueno, no sé si, bueno, siendo las 10:20, vamos a hablar un poco más de intestino delgado. Entonces, duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, ¿cómo anatómicamente diferenciar? Por la posición, ¿no? A nivel del aspecto súpero, eh, de este lado, ¿ya? Lateral izquierdo. eh, Generalmente aquí se disponen, pues, ¿no? Las asas del yeyuno y a nivel de lo que es de esta parte, el ilio, pues, ¿no? Entonces es muy importante también los vasos. Miren aquí, por ejemplo, en el ilio los vasos son más cortos, no se notan mucho y en el yeyuno sí, ¿no? Es una forma de diferenciar también en tomografía. Y siempre, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular, todas las capas se pueden diferenciar en una tomografía, complicado a veces, pero a veces sí, por ejemplo aquí, ¿no? Incluso se puede diferenciar la grasa submucosa y el realce, ¿no? Cómo está realzando la pared, incluso si hay aire, dando lugar a neumatosis, o sea que hay aire en la pared. Y probablemente después de esta neumatosis se perfore, ¿no? Este asa intestinal. Entonces, engrosamiento. Y con esto terminamos. El engrosamiento de la pared puede ser por muchas causas. Lo que más se tiene que descartar es cáncer, pero también puede ser inflamatorio, edema, puede ser muchas cosas. Y hay signos, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo clasificamos en focal cuando el engrosamiento es menos de 5 centímetros, lo más frecuente es adenocarcinoma, 5 a 10 centímetros, también focal. Segmentario de 10 a 30 centímetros, ya aquí entra otros, incluso radiación, como pueden ver aquí, y difuso ya las enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces es importante caracterizar tanto la extensión y qué parte, ¿no? Aquí es un realce normal, puedes decir que está engrosado, pero no está engrosado, son este, como les digo, las válvulas conviventes y todo eso puede confundir, pero no. Y aquí hay un engrosamiento, ¿no? Miren este engrosamiento difuso, ¿no? De toda la pared, engrosamiento concéntrico que realza el contraste. Entonces, esto es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, también puedes ver por el color, ¿no? Que no realza o realza. Cuando no realza tu pared, generalmente pensar en isquemia. Miren, aquí hay un engrosamiento y que no está realzando en la fase contrastada. Eh, Pensar también en un adenocarcinoma, un cáncer, sobre todo cuando hay infiltración, ¿no? Del tejido graso mesentérico, y es un poco de menos extensión el engrosamiento. Aquí es difuso y aquí es focal, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Cuando es focal, descartar de todas maneras cáncer. Y aquí una enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, y aquí ya también, ¿no? Puede ser incluso engrosamientos segmentarios. Y el colon, pues, ¿no? La irrigación y todo eso. También un poco lo que es imágenes contrastadas. ¿Qué pasa con el contraste? Entonces, generalmente usamos bario y le damos por la boca que tomen y vamos sacando con nuestro fluoroscopio
que básicamente es un equipo de rayos, pero que emite poca radiación, o sea, poca radiación e imágenes al instante, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, incluso se puede estudiar el esófago, se puede estudiar el tránsito intestinal con el estómago, las asas delgadas y todo eso. Y si le metemos por el recto, también el colon se puede, el contraste se puede meter por el recto y todo eso. Y se hace un colon, un estudio de colon, pues a doble contraste. Acá claramente han hecho un estudio de tránsito intestinal, ve cómo está recorriendo el contraste y vamos tomando, ¿no? De poco a poco, media hora, una hora, viendo cómo está pasando, si tal vez hay alguna zona de adelgazamiento, también tienen sus signos, ¿no? Y este es un estudio de tránsito normal, pues, ¿no? Incluso se pueden ver en las fases ya, cuando está bien dilatadito todo el asa, entonces se puede ver incluso las válvulas conviventes y todo eso, ¿no? Con mayor definición. Ah, y también el ciego, ¿no? Mira cómo se ve la anatomía del ciego, la unión iliocecal, a veces lo van en morfología de caño, y esto es para encontrar el apéndice sobre todo. Y ya esto ya vamos viendo en la otra clase, ¿no? Entonces, esta es la unión iliocecal, 2 centímetros debajo de eso encuentras tu apéndice y este es el apéndice, ¿no? Válvula iliocecal y el apéndice está a 2 centímetros en el ciego. Otra cosa que no se deben olvidar es siempre, ¿no? Todo lo que es el lado derecho a este lado e izquierdo a este lado. ¿Sí? Así nosotros nos acostumbramos a representar las imágenes en todo, tanto en ecografía, tomografía, resonancia y radiografía, ¿no? Siempre. Es el lado derecho y el lado izquierdo del paciente. Bueno, muy bien, entonces ahí lo vamos a dejar por hoy día y continuamos en la siguiente clase. ¿Alguna duda, consulta? Ya bueno, al no haber ninguna duda, damos por finalizada. Voy coordinando con su delegada la próxima clase. Gracias por su atención. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas noches.